Compás. Ahora empezamos la tanda de ejercicios número 1 en relación a h cuadrado, en que se busca saber si existe una relación significativa entre, y les puse algunas variables para cruzar. Ya, en el primer caso puse como ejercicio buscar si existe una relación entre tener servicio doméstico y el GSE visual, en el nivel socioeconómico. Entonces, vamos a SPSS, buscamos las variables propiamente, que son la B323, aquí está. Podría decirme si en su lugar existe servicio doméstico con 1 sí, 2 no, 88 y 99 como perdidos, que ya están agregados. Y la segunda variable sería la de GSD visual, la 327. GSD visual que va de ABC1 a E. Entonces, lo que hacemos es ir a analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y buscamos las variables que queremos. Se suele hacer que la variable independiente se ponga en las columnas. Entonces, en este caso pondríamos el nivel socioeconómico en columnas, porque se espera que el tener o no trabajadores de servicio doméstico dependa un poco del nivel socioeconómico al que pertenezcan las personas. Entonces, buscamos la otra variable. Podría decirme si en su hogar tiene servicio doméstico. Para pedir chi cuadrado, nos vamos a estadístico, pedimos chi cuadrado propiamente, pedimos también phi b de Kramer, que b de Kramer no lo han visto en clases, pero es un estadístico súper simple de utilizar y les sirve como complemento al análisis con chi cuadrado. Le ponemos continuar. En las casillas les ponemos que nos muestre el observado, el recuento observado, o sea, los casos que se dieron en nuestra muestra, el esperado, el valor teórico, por así decirlo, que se esperaba en cada cuadro cuando no hay una asociación entre las variables, y los porcentajes columna, o sea, por cada columna el porcentaje relativo que corresponde en cada recuadro. Ahí cuando lo veamos se va a entender mejor. Y eso sería. Ponemos pegar para que quede nuestra sintaxis. Vamos a nuestra sintaxis. Le damos un espacio como ya les había dicho, o dos para que no quede pegado al otro. Ponemos asterisco y el nombre de la que le querramos dar a esa parte de la sintaxis. Entonces, en este caso le voy a poner 1A, porque el ejercicio es 1A. Entonces, ya teniéndolo nombrado para que no se nos pierda después, le ponemos ejecutar. Ya. Nos da esto. Entonces, cuando ustedes hagan el análisis pueden decir la cantidad de casos válidos, perdidos, etcétera. Y antes de entrar a leer acá, yo me iría directamente a saber si hay una relación entre las dos variables. Como nuestro nivel de significación es menor a 0.05, podemos decir que hay una relación significativa entre pertenecer a cierto grupo socioeconómico y el tener o no una empleada de servicio doméstico o servicio doméstico propiamente. Y en las medidas simétricas, que es lo que les decía recién de pedir B de Kramer, me da un 0.569. ¿Qué significa esto? B de Kramer es un valor que va de 0 a 1, donde 0 es como que no hay nada de intensidad en cuanto a la relación de las variables, y 1 es que hay una intensidad muy grande. Entonces, con ese número podremos decir que hay una intensidad media de relación entre las dos variables, porque pueden haber variables que se relacionen a un nivel significativo, pero aún así, siendo significativo estadísticamente, la fuerza de relación entre las dos variables puede ser poca. O hay otras que puede ser muchas. Por ejemplo, no sé, si medimos satisfacción con la democracia y satisfacción con las instituciones, lo más probable es que estén muy relacionadas una con otra. O sea, que si alguien responde que está muy satisfecho, a su vez también esté muy satisfecho con las instituciones en la otra variable. Entonces están fuertemente correlacionadas, por así decirlo, en cuanto a su frecuencia. En este caso, en la medida de chi cuadrado para variables nominales u ordinales, se puede utilizar B de Kramer para medir esa intensidad, que va de 0 a 1. Entonces, en este caso sería una intensidad media, y podemos empezar a analizar cada uno de los recuadros respecto a la información que nos da. Por ejemplo, en ABC1 hay un total de 173 personas que nos dijeron que sí contaban con servicio doméstico, y lo que se esperaba que se respondiese ahí en el caso de que no hubiese una relación entre las variables es de 32. Entonces vemos que ahí se dispara mucho esa parte
se dispara mucho la frecuencia observada respecto a la esperada. Y este porcentaje, si se dan cuenta, si se suma con el de abajo da un 100%, porque es porcentaje de columna, o sea, es porcentaje de los ABC1 repartido entre sí o no tener servicio doméstico. Y en el caso de no tener servicio doméstico, si se dan cuenta, se observaron mucho menos de lo que se esperaba. Entonces también hay como una distancia, o bueno, si hay una distancia respecto a lo que se espera en el caso de que no tuvieran relación las dos variables. Aquí abajo pueden poner, es decir, pueden ver el recuento total de casos de ABC1 válidos para este análisis, y ahí les va a decir que es el 100%, porque si suman esos dos porcentajes, obviamente les va a dar 100%. Y una vez, es decir, al mismo tiempo, hay una suma del recuento esperado, pero no tiene mucho sentido, porque si se dan cuenta siempre va a ser, o va a ser el mismo que el recuento de los valores ya observados. Entonces, si quieren hacer más simple el recuadro, pueden hacerle doble clic e ir borrando esos valores, de manera que les quede más limpio el cuadro. Pero no es necesario hacerlo ahora, porque igual es chico. Entonces, la cosa es que van viendo las diferencias. Por ejemplo, aquí hay menos personas de las esperadas que dijeron que sí tenían, etcétera. Si se dan cuenta, a veces uno dista mucho de los demás. Todos tienen menos de lo esperado, si no me equivoco. Bueno, menos de lo esperado en no, es decir, en sí, y más de lo esperado en no. Entonces, si se dan cuenta, hay una tendencia cargada hacia ABC1. Y ahí pueden ir tirando distintos análisis. La cosa es que pueden ver que efectivamente está relacionada, e ir analizando cada una de las diferencias, o las que sean más grandes, por así decirlo, para ir elaborando como una hipótesis. Así muy simple, obviamente, que a veces uno obviamente si tiene más plata y es gente que quizá, no sé, pase más tiempo fuera de la casa, o le deriva quizá más tareas a secundario, o a otras personas que como en el labor doméstica, obviamente o va a ser más recurrente que o utilicen servicios de esta clase. Y pero hay un detalle en este análisis, o en esta parte del análisis. Si se dan cuenta, el estrato E de sí tener servicio doméstico es cero. Bueno, se espera que alguien que está en situación de indigencia, digamos, tenga cero en esa categoría. Entonces, ¿cuál es el problema? Ahí en chi cuadrado se espera que en las casillas no haya frecuencias menores al 5% de la distribución. Entonces se dan cuenta que hay un 0% derecho, porque es cero. Entonces lo que tendrían, o lo que vamos a hacer en verdad, es excluir esa variable del análisis, es decir, excluir esa categoría de la variable del nivel socioeconómico del análisis, excluir la categoría E, y a su vez podríamos recodificar, no sé, ABC1 y C2 en un solo grupo y C3 y D en otro. Pero en este caso solamente vamos a excluir a E. Entonces, para hacerlo rápido, lo que se puede hacer es ir a GC Visual y agregar como valores perdidos a 5, que es propiamente lo del nivel socioeconómico E. Entonces, lo que podríamos hacer ahora es ir a nuestra sintaxis y volver a correr nuestro ejercicio 1A. Se le ponen ejecutar, se vuelve a correr, pero si se dan cuenta ya no está considerado leer. Cuando uno ejecuta la sintaxis, ejecuta la orden que vamos a hacer. O sea, es como lo mismo que pusiéramos de nuevo analizar, tabla, es decir, estadístico descriptivo, tablas, ingresar las variables, etcétera, y seleccionar las opciones, pero esto ya está listo acá. Entonces, si vamos haciendo variaciones como agregar el filtro, o cambiar el ponderador, o cambiar las categorías de respuesta válida, esto va a seguir igual en el fondo. En el caso de que recodifiquen una de las variables, ahí ya tendrían que volver a tirar, o podrían aquí mismo cambiar una de las variables en cuanto a nombre. Aquí es más complicado, pero por ejemplo, o sea, pero para hacerla más simple, si recodifican una variable, ahí ya tendrían que tirarla de nuevo. Y le pueden poner un nuevo nombre, así como ejercicio 1A con la variable B23 recodificada, por si se recodificara esa variable. Entonces, volvemos a nuestro ejercicio y entonces vemos que ya desapareció, es decir, excluimos en la categoría E por no tener caso. Sigue siendo significativa la diferencia, B de Kramer sigue siendo medio, y
vemos en el fondo que no se distorsionan los resultados, pero ya está como, ya cumple con la condición de no tener casos, una casilla con menos del 5% de casos. Entonces, eso sería con el primer ejercicio de la. Entonces, ahora, en cuanto a posición política y la pregunta, usted diría que en general puede confiar a las personas, se busca saber si es que hay una relación entre esas dos variables. Entonces, lo que hacemos es, vamos a vista variables, volvemos a pedir en analizar estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, para hacer la tabla de contingencia que necesitamos, y cruzamos las variables. Entonces, posición política, y esto es importante, y siempre es bueno ir revisando las variables que uno vaya ocupando. En este caso lo voy a hacer en específico porque quería hacer una precisión con esta variable de posición política, la que está acá. Si se dan cuenta, va de derecha a izquierda y después dice independiente, ninguna, no se sabe, no responde. Ya, ¿qué pasa aquí? Yo en mi análisis, como decisión mía, busco, es decir, no quiero incluir a los independientes y a los que no se consideran de ninguna tendencia política. Me interesa solamente los que están definidos en alguna de las 5 categorías que ya estaban en la variable. Entonces, ¿qué puedo hacer? Si se dan cuenta y se van a los valores perdidos, que está agregado 8 y 9, que son efectivamente valores perdidos, me permite poner un máximo de 3. Entonces lo que puedo hacer, si es que quiero agregar más valores perdidos, que en este caso me gustaría dejar fuera del análisis desde el 6 independiente hasta el 9 no responde. Entonces se dan cuenta que hay una opción para un rango de números que se consideran como perdidos. Entonces puedo poner 6 hasta el 9 y me va a conseguir me va a considerar todo ese rango de números como perdido. Entonces ya tendría lista como esa variable para realizar en análisis. Y la otra es, usted diría si se puede confiar en las personas, B281, que tiene las categorías 1 y 2, que 1 es se puede confiar en las personas, 2 no se puede confiar en las personas, y 8 y 9 perdidos, que están agregados. Entonces ya teniendo ahí sí las variables revisadas, entonces nos vamos a estadísticos descriptivos, tablas cruzadas, y buscamos. Entonces, la posición política la ponemos en columna. Esperamos que, dependiendo de la posición, bueno, igual depende de la posición de uno dentro del problema. Digamos que yo planteo que dependiendo de la posición política, es decir, que el confiar o no de las personas depende de la posición política. Uno podría invertirlo si es que tiene un marco teórico que apunte, es decir, una teoría o una hipótesis que apunte eso, pero yo lo voy a poner así como para el ejemplo. Entonces, posición política en las columnas, y en filas como variable dependiente vamos a poner el que si se confía o no en las personas, la P81. Entonces, y revisamos que estén agregados, y muchas veces CPS se va guardando las opciones que le ponemos. Entonces, si nos damos cuenta, tiene H cuadrado, B de Kramer y las casillas que ya le habíamos ordenado. Le ponemos a aceptar. Entonces, lo primero que vemos, bueno, casos válidos, perdidos, etcétera. Ahí es significativa la relación entre las dos variables, pero su intensidad baja. Se fija en un 0.2, que si piensan que es de 0 a 1 esta medida, 2 es baja. Hay una relación baja entre las dos variables. Y se pueden dar aquí cuenta por las diferencias entre valores esperados y observados. Si se dan cuenta, es súper poco. Entonces, de hecho, uno instintivamente podría decir que no hay relación entre las variables. Y aquí dice que, bueno, que estadísticamente sí la hay, pero muy baja, con el complemento B de Kramer en la lectura. Entonces, no sé, pues ven que hay más personas de derecha de las que se espera que confíen en las personas, pero es por menos de un caso. Aquí igual, la diferencia es de 10 personas que se esperaban que dijeran que sí confiaran las personas, que era de 41.6, o sea, menos de 10, disculpen, más de 10, y finalmente se observaron 55, y así pueden ir haciendo la lectura. Para el ejercicio 3 es muy parecido a lo anterior, entonces no lo voy a desarrollar, pero ahí ustedes van viendo cuál definen como variable dependiente o independiente y hacen la lectura siguiendo los mismos procedimientos que vimos recién.